Bienvenidos una vez más a este su espacio Análisis Bíblico comprometidos con la verdad. En el video anterior, en esa primera parte, estuvimos analizando sobre los falsos profetas en Jeremías capítulo 23, versículo 1 en adelante. Hoy vamos a continuar con este mismo análisis, porque pienso que es muy pertinente al tiempo que estamos viviendo. Los falsos profetas se caracterizaban por decir cosas que Dios no le había dicho. Sin embargo, ellos lo aseguraban teniendo una lengua lisonjera para agradar al pueblo. Le decían al pueblo lo que ellos querían oír y de esta manera pues fueron muy populares. Pero realmente las consecuencias fueron, una de ellas fue apartar al pueblo de la verdad y creer la mentira. De tal manera que cuando vino Jeremías, uno de esos profetas verdaderos, para decirle al pueblo que se arrepintieran de su pecado, para decirle a los líderes religiosos y a los líderes políticos que obedecieran la palabra de Dios con el propósito de que Jerusalén no fuese destruida, pues ellos no lo creyeron. Ya su corazón se había endurecido debido a las mentiras de los falsos profetas. La pregunta en la actualidad es si esto solamente le sucedió al pueblo de Israel o estará pasando en la actualidad sobre la iglesia. Vamos a ver a través de su palabra cómo el Señor nos dice que ellos dicen que han soñado, que han oído la palabra de Dios, pero Dios no les ha dicho nada. De esta manera, pues, creo que podemos arrojar luz a unos movimientos de interpretación particular que están surgiendo en muchas denominaciones cristianas en la actualidad, que lejos de edificar al pueblo, lo que están es confundiéndolo. Porque cuando estas falsas profecías no se cumplen, el creyente, por supuesto, entra en incredulidad, en dureza de su corazón y muchas veces se va al mundo y no es posible que regrese a la luz del Evangelio. Vamos a leer pues la palabra en Jeremías capítulo 23, versículo 30 al 32, y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. De manera que cuando nos dicen el versículo 30, por tanto, es decir, viene hablando de todas las manifestaciones que tienen estos falsos profetas. Dentro de esas falsas profecías para aquel tiempo, podemos observar cómo Jeremías les dice que se pongan a cuenta con Dios a los líderes de la nación, tanto políticos representados por el rey, como también los líderes religiosos representados por los profetas, los sacerdotes y los maestros en Israel. Sin embargo, podemos observar que ellos no se pusieron a cuenta con Dios. Dios les estaba dando la profecía con el propósito de evitar la destrucción total de Jerusalén. Y por supuesto, al no obedecer la palabra de Dios, las consecuencias son inevitables. Podemos ver cómo vino Nabucodonosor como un viento fuerte desde las regiones del norte, destruyendo a Jerusalén, destruyendo las puertas, el muro de Jerusalén, llevándose cautivo a la nobleza, a los príncipes, aquellos jóvenes preparados para gobernar posteriormente bajo el temor de Jehová, fueron llevados cautivos, dentro de ellos Daniel, y que posteriormente, por la misericordia de Dios, utilizando el ejército medo-persa, fueron liberados
en el tiempo de Ciro y en el tiempo de Antajerjes. E incluso se les da para que puedan reconstruir el templo. Reconstruyó Zorobabel y Esdras viene a reconstruir la parte espiritual, como lo dice Nehemías capítulo 8. Posteriormente, entonces, en el tiempo de Antajerjes se le entregan a Nehemías cartas, se le dan pertrechos, se le da dinero para reconstruir el muro y para reconstruir la ciudad en un segundo tiempo. Sin embargo, toda esa destrucción pudo haberse evitado de haber oído al profeta Jeremías, de haber oído al profeta enviado por Dios. Porque el problema es que la gente quiere oír lo que le beneficia, no quiere oír corrección. Es muy difícil para ese tiempo y para este tiempo también, que cuando los líderes religiosos se equivocan, difícilmente oyen la voz de Dios escrita en su palabra para la corrección, se ofenden y muchas veces hasta abusan de la autoridad delegada de Dios. Pero una cosa es verdad, la voz de Dios nunca podrá ser apagada por el hombre. La palabra de Dios tal cual como está escrita siempre llegará al corazón de los creyentes verdaderos y hará lo que ella tiene que hacer, que es edificación, consolación y exhortación para el crecimiento del creyente verdadero. Y cuando digo del creyente verdadero o hijos de obediencia, como los cataloga la Biblia, es porque podemos conseguir en un mismo recinto el trigo y la cizaña. Los verdaderos creyentes y los falsos creyentes que solamente quieren oír profecías e interpretaciones bíblicas que beneficien su manera de pensar y de actuar o justifiquen muchas veces el cómo se desenvuelven los líderes religiosos en medio de sus denominaciones, diciendo que Dios le ha dicho cuando Dios realmente no los está dirigiendo. Por eso vamos a leer aquí en Jeremías, en su versículo 30 dice, por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová. Ese por tanto, como ya lo he explicado, es un conectivo. De todo lo que se viene diciendo se conecta aquí para seguir adelante. Estoy aquí contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Bueno, ellos muchas veces oían estos falsos profetas lo que Jeremías decía, tomaban parte de esa verdad profética y luego la preparaban según el designio de sus engaños. Por eso es que dice la expresión aquí, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Es decir, la voz del profeta o la boca de Dios, como también se conceptualiza lo que es un profeta, tiene que venir para redarguir, para enderezar el camino torcido de los dirigentes del pueblo de Dios. Y por supuesto para enderezar el camino si está torcido por parte de sus hijos. Ahora bien, cuando sus hijos no obedecen, sean dirigentes o no, por supuesto él tiene que utilizar el juicio, que es una forma de corrección que Dios tiene. Porque el juicio no tiene por objeto la destrucción del creyente, sino que tiene por objeto la edificación, la consolación y la exhortación. Una de sus consecuencias más inmediatas es acercar al creyente a Dios, no alejarlo. De manera que, por supuesto, el juicio de Dios tiene como propósito el acercar a la persona que se ha ido de la palabra del camino correcto, traerlo nuevamente de regreso a la presencia de nuestro Dios. Por tanto, aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano.
Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Todo sueño debe ser pasado por el tamiz de la palabra de Dios. Si realmente es un sueño dado por Dios, si realmente eso es así, pues tiene que estar en armonía con lo que Dios dice en su palabra. Es necesario entender lo que dice en la carta a los Hebreos en su capítulo 1, que y versículo 1, habiendo hablado Dios en otros tiempos, es decir, en los tiempos antiguos, por los profetas, se refiere a Jeremías, a Isaías, refiriéndose pues a estos profetas, habiendo hablado ellos en aquel tiempo por medio de los profetas, hoy en día nos habla a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque su Hijo es la palabra encarnada, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, está aquí plasmada en su palabra. Ahora debemos tener cuidado de no caer como los falsos profetas, de tener interpretaciones erróneas, porque eso entonces lleva como consecuencia la confusión del pueblo. Y un pueblo confundido entonces va a tener problemas de fe. ¿Por qué? Porque les dicen, el Señor ha dicho que te va a dar esto, que te va a dar el otro, que te va a pasar esto, que te va a pasar el otro, ni pasa ni tiene. Entonces entra en una crisis de fe que pueden llevar al creyente, sobre todo al nuevo creyente, a perder la fe y volver al mundo. De esta manera, pues, el Señor nos dice en el versículo 32, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Entonces de esos sueños mentirosos hacen una doctrina y hacen errar a mi pueblo con mentiras y con lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Actualmente vemos una corriente que en diferentes denominaciones que leen un versículo bíblico y de una vez preguntan qué te dijo el Espíritu Santo sobre el versículo bíblico. Quiero decirles que realmente la Biblia es la palabra de Dios, pero la Biblia es la palabra de Dios escrita por hombres. Nos dice su propia palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, y la inspiración es que todas las palabras que aparecen en el original bíblico, los hombres que escribieron esto fueron guardados del error, de manera que realmente lo que aparece allí es la palabra de Dios y no la palabra de los hombres. De eso se trata la inspiración. Pero también la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos da la capacidad de entender su palabra, por supuesto a sus hijos que tenemos el Espíritu Santo, y eso se llama iluminación. Y la interpretación de la palabra nos lleva a entender la revelación de la palabra, porque nuestro común Dios se revela progresivamente a través de su palabra. Pero siendo que también es una obra literaria escrita en este sentido por hombres, existen normas de interpretación, normas generales y normas especiales que nos ayudan como una herramienta, oígase bien, para una correcta interpretación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo pues nos permite poder estudiar, poder entender, poder tener formación con el propósito de poder interpretar correctamente la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Que existen corrientes actuales que dicen, no, usted no tiene por qué tener formación, no estudie teología, no estudie hermenéutica, no estudie homilética, simplemente vaya hacia la vida, a la Biblia directamente, que el Espíritu Santo le dará su revelación. La palabra de Dios nos dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es decir, debe existir un esfuerzo humano de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de tener normas de interpretación, sean generales o sean especiales, con el propósito de tener una correcta interpretación. Esa es la parte que le corresponde al hombre.
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Una vez que yo como persona creyente en nuestro Dios hago lo que me corresponde, entonces viene la bendición de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valientes, y yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Y te acompañaré hasta el final, hasta el fin del mundo. Pero tienes que hacer o cumplir con la condición que yo te estoy diciendo. Es lo que nos está diciendo el Señor a través de su palabra. Para las personas que no quieren tener formación bíblica, porque muchos consideran que no es preciso, quiero decirles que en el Antiguo Testamento se fundó una escuela de profetas. Esta escuela de profetas fundada y dirigida por Elías, con el propósito de que los profetas tuvieran la capacidad humana no solamente de recibir el mensaje de Dios, sino de no falsearlo y de tener una correspondiente interpretación, cuando el caso así lo permitiera Dios, una correcta interpretación de la misma. Y Elías es uno de los que está en la presencia de Dios sin haber visto muerte. De manera que si hubiese sido un error la escuela de los profetas y darle formación a estos profetas, pues Elías no tuviera físicamente, con un cuerpo indudablemente tiene que ser un cuerpo glorificado delante de la presencia del Señor. De esta manera pues seguimos el planteamiento. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Es decir, en este versículo 33, Dios el Padre está dando una sentencia al pueblo de Israel. Por cuanto ustedes tienen falsos profetas y ustedes van a esos falsos profetas y se deleitan en la falsa palabra que yo no he dicho, entonces les doy una sentencia. Yo los dejaré. De esta manera, el exilio, no solamente el exilio asírico, el exilio babilónico, el exilio, como ya lo he dicho, que surge después del general romano Adriano, y que aún ese exilio no se ha completado, porque si nosotros vemos con las guerras modernas, entre ellas la de Rusia contra Ucrania, todavía los judíos que estaban en esas zonas están yendo a Jerusalén, todavía están de regreso al nuevo Estado de Israel que se fundó en 1948. ¿Por qué esa consecuencia? Por oír a una voz que decía que era la voz de Dios, pero que bajo ninguna condición ni en ningún momento hubo la voz de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo a la iglesia le da lo que se llama discernimiento de espíritu y le da el don de ciencia, para que sepan qué espíritu les está hablando, muchas veces desde los púlpitos, y también que tengan el conocimiento y puedan identificar si esa doctrina es verdadera o no. Dice el versículo 36 de este Jeremías 23, nunca más os vendrá a la memoria decir profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis la palabra de Dios, del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Dice que cada uno le será por profecía, es decir, cada uno interpreta como quiere. Entonces hoy en día hay esa corriente, leen la palabra de Dios y ¿qué te dice el Espíritu Santo? Sin ni siquiera tener una norma de interpretación y sin temor alguno dicen lo que bien les parece. Y eso está desviando a la iglesia cristiana hacia una falsa creencia. Y por supuesto, eso trae posteriormente sus consecuencias. Como ya lo he dicho, la confusión, la pérdida de la fe,
un conflicto de fe y por supuesto muchas veces regresar al mundo. De manera que debemos entender lo que Dios nos quiere decir. Y con el versículo 39 nos dice, por tanto, he aquí, yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres. Esta es la consecuencia por la cual Jerusalén fue destruida, por la cual el pueblo judío aún está en el exilio, y por la misericordia está regresando, simple y llanamente por creer en falsas profecías, por creer en falsos profetas. Hoy en día, pues con esa tendencia, se erigen unas nuevas profecías que no están en la palabra de Dios, sino que cada quien dice lo que está en su corazón. Sin embargo, lo que el consejo bíblico es que la profecía más correcta, la profecía más perfecta, la profecía que siempre se cumplirá, está en las letras doradas, en las letras bellas y lindas de la palabra de nuestro Dios. De esta manera, amigo que te acercas a la lectura bíblica, nuevo creyente, no creas a todo espíritu, sino que edúcate, fórmate. Para eso Dios ha instruido y ha traído como ministros a los maestros. De los 5 ministerios dados por Jesucristo para edificación de la iglesia están los maestros. Y estoy seguro que con esta pequeña disertación, de ahora en adelante tú le preguntarás y le dirás al Espíritu Santo que te dirija como lo quiere hacer el Espíritu Santo a toda verdad y que puedas identificar cuando realmente se están haciendo las cosas según la voluntad de Dios y no según la voluntad del hombre. Bueno, hasta aquí lo que Dios me ha dado en esta corta reflexión. Dios te bendiga, Dios te guarde.